Al hablar de la historia de los materiales de sutura, hay que revisar muchos documentos, pues en sus orígenes se habla desde que existe la humanidad. Históricamente hay referencias del uso de tendones de animales como sutura y a través de los siglos se han empleado diferentes materiales como la seda, el lino, el algodón, el pelo de la crin de los caballos, tendones de animales, intestinos de animales y alambres de metales preciosos en diversos procedimientos quirúrgicos. El término sutura fue introducido en la lengua castellana a partir del siglo XVIII y deriva de la palabra latina sutum, sucre, que significa coser. En la imagen vemos una sutura de una momia egipcia para que se haga notar la antigüedad de este procedimiento. La época prehistórica de la medicina era pura magia, demonismo. Los hombres controlaban las hemorragias y aproximaban los bordes de las heridas con presión manual, vendajes de variados tipos y también utilizando los mismos materiales con que confeccionaban su ropa. Los primeros registros antiguos de confección de materiales para las suturas datan de 45.000 años antes de Cristo, con la aparición de materiales orgánicos como hueso y marfil para la confección de agujas. Ya 25.000 años antes de Cristo se encuentran en uso materiales de origen vegetal como la madera y 4.000 años antes de Cristo la confección de aguja de bronce y hierro. En el siglo VI antes de Cristo se fabrican las primeras agujas de cobre. La Edad Antigua, la primera alusión en la historia de la cirugía antigua se remonta al año 1500 antes de Cristo. Y para esa época se encontraron pergaminos egipcios que se conocen como los papiros de Edwin Smith y en ellos no se dice qué tipo de material de sutura se empleó, aunque algunos autores piensan que era un hilo de intestino de animales. En Arabia, aproximadamente 900 años después de Cristo, se registra que se utilizaban cuerdas de intestino de vaca para el cierre de las heridas abdominales. El cirujano hispanoárabe Albucasis fue el primero en utilizar hilos de sutura para cerrar las heridas abdominales aproximadamente en el año 900 y a quien se le considera el padre de la cirugía moderna. Su obra, redactada en 30 volúmenes, que su traducción al español sería algo así como una ayuda para aquellos que no sean capaces de leer libros grandes, estaba llena de dibujos y diagramas explicativos. Toda su bibliografía, 3 volúmenes, están dedicados exclusivamente a la cirugía y el último está lleno con dibujos con más de 200 instrumentos quirúrgicos, muchos de ellos inventados por él mismo. Y además da consejos sobre el tipo de operaciones e incluía la sutura con hilos. Se atribuye a Rasés, médico árabe, 900 años después de Cristo, haber empleado el kitgut para suturar heridas abdominales. La raíz arábiga kit tomó el nombre de un violón, pues las cuerdas de estos instrumentos musicales se elaboraban a base de intestino de oveja. En el Imperio Árabe se denominó a estos hilos kitgut debido a que las cuerdas eran hechas a partir de la serosa del intestino de la vaca para confeccionar
la cuerda de esos instrumentos musicales. Quizá por alguna deformación fonética, y seguramente este tipo de palabra se transformó a catgut, nombre dado a la sutura reabsorbible hecha a partir de la cerosa del intestino de ovejas. Ya en la India empiezan a aparecer la sutura y se realizaban haciendo coincidir los bordes de las heridas utilizando la mandíbula de hormigas africanas para después seccionar el cuerpo de la cabeza, quedando la cabeza sosteniendo los bordes de la sutura. También hay registros históricos de que los aztecas utilizaban esta misma técnica para el cierre de las heridas. En el año 600, el médico hindú Susruta escribió un texto en sánscrito en el que describía diversos tipos de hilos de sutura de cuero, de algodón y de crin de caballo. En el año 642 aparecen las suturas de seda e hilos elaborados con intestino de animales, agave y una aleación de oro y plata con agujas y espinas de pescado. Ya para la Edad Media, a pesar de que la medicina en esta época se vio muy limitada debido al ambiente religioso de esa época histórica y a la imposibilidad de trabajar con cadáveres para el estudio de la anatomía, la sutura en la superficie se realizaban con hilos de seda. En la Edad Media tiene como representante quirúrgico en el Bizancio de la época alejandrina a Euribacio, a Escio de Amida, a Pablo de Gina y a Alejandro Tralles. Todos esos médicos de la época utilizaron como sutura la seda. En la época del Renacimiento, los cirujanos fueron humillados por las facultades de medicina de la época, los cuales fueron limitados simplemente a curar heridas, úlceras y abscesos. Ya luego, con el advenimiento de la cultura positivista en 1848, la cirugía se convierte en ciencia, se delimita un mismo lenguaje universal y se extiende por todos los órganos. En este periodo, la seda, el algodón y el catgut eran ampliamente utilizados en las aplicaciones médicas, principalmente como sutura. Un ejemplo destacable de esta época medieval fue la escuela de Salerno. Salerno era una ciudad situada muy cerca de Nápoles y se le puede considerar como la primera escuela médica organizada de Europa de 5 siglos de dispersión por monasterios y el Islam. Se reúnen en un punto los conocimientos médicos y sobre eso de las bases se transmiten a los estudiantes. No se conoció mucho de los médicos que se formaron allí, pero allí se sembró la semilla que fructificaría más tarde en el Renacimiento. Uno de sus miembros más destacados fue Rogerio de Salemo, quien escribió un libro al que llamó Tratado de Medicina Práctica Quirúrgica, en la que explica cómo debían coserse las heridas. Cito textual un párrafo de esa obra que decía: si la herida está en la cara, en los labios o en otra parte noble del cuerpo, para ser cosida, habremos de acercar primero las dos partes con sumo cuidado y coser lo más cerca de la superficie que se pueda, sin que se rompa la piel, con aguja delgada e hilo de seda, cada punto con sutura separada. Cierro la cita. En el siglo XIV, la cirugía experimentó un gran avance gracias a los médicos valencianos, sobre todo al médico musulmán Al-Zafra, nacido en Crevillente y uno de los mejores cirujanos de su tiempo, egresado de Salerno y de Montpellier.
La edad contemporánea nos trae una serie de prominentes cirujanos. Ya en el 1820, el francés Pierre-François Percy inventa los hilos de sutura metálico. Del mismo modo, en 1950 se inventan los hilos para sutura de tergal. Actualmente se utilizan muchísimos materiales que pueden ser naturales o sintéticos, absorbibles y no absorbibles. En 1870, Joseph Lister inventa los antisépticos y lo hace también con el cadmio, y es el primer cirujano que lo utiliza como hilo de sutura. Se trataba, este material, de filamentos realizados con lámina de membrana cerosa del intestino de la vaca, y se describe a Lister como el introductor del catgut carbónico o carbólico y el catgut cromado en 1860. En 1909, Homer Hood, cirujano húngaro, es el primero en utilizar las grapas para unir las heridas con una grapadora grandísima, muy pesada, y años más tarde, unos 60 años, se desarrollan máquinas ligeras manuales como las grapadoras de papel. Quizás en la mente de Homer estuvo la utilización de las hormigas en la medicina india y azteca, y de ahí el principio para pensar en grapar las heridas. Homer fue el primero en utilizar las grapas metálicas, eh, y esta tecnología se desarrolló sobre todo en Rusia, y no fue sino hasta los años 70 que se fabricaron de manera industrial para el cierre de las heridas. El francés Alexis Carrel fue el pionero en la sutura de los bordes vasculares. Hasta ese momento, las lesiones que implicaban el corte de una arteria se usaban eran cánulas de hueso o de oro o de plata para cerrarlas. A Carrel se le ocurrió cortar los bordes de los vasos, darle la vuelta como un calcetín y coser los rebordes externos. Él publicó sus descubrimientos en 1910 y por ello recibió el Premio Nobel de Medicina en 1912. En 1935 se diseñan los primeros materiales sintéticos como las poliamidas, los poliésteres y los polipropilenos. En 1962, la firma estadounidense D&G desarrolla la primera sutura absorbible sintética bajo la marca registrada de Dexon, que representa la gran revolución de los hilos de sutura en el mundo. Ya para 1964, la empresa norteamericana 3M lanza el Steri-Strip, que permite pegar las heridas sin suturarla. En 1977 se presentan las grapadoras quirúrgicas lineales y circulares para la cirugía abierta y para la endocirugía. En 1912, Moynihan describió las características que debe reunir la sutura ideal. Ya para el año 2000 empiezan a aparecer los adhesivos tisulares, entre los que se encuentran los llamados pegamentos para las heridas y los adhesivos biotisulares. Estas sustancias mantienen cerradas las heridas sin necesidad de sutura y reducen el dolor y aceleran la cicatrización. En la última década, los materiales de sutura siguen evolucionando, pudiendo encontrarse en el mercado hilos tan especiales como para cada tipo de cirugía, para cada tipo de órgano o para cada tipo de tejido. Y continúa la búsqueda de nuevos materiales de sutura, porque esto no se termina hasta que se consigan las características en las suturas que fue descrita por Moynihan.
Hasta aquí compartimos este breve recuento de la historia de los materiales de sutura. Esperemos que ustedes puedan seguir aumentando la bibliografía y completando este pequeño resumen. Muchas gracias.